Muy buenas a todos, este es un tutorial de cómo setear una espina en Maya, una espina básica. En este caso es un rig para un personaje para videojuegos, por lo que nuestro foco será que todo permanezca dentro de una misma jerarquía de joins. Entonces pues vamos a comenzar. De nuevo, esto es un tutorial básico, sin embargo está orientado a personas con un conocimiento de la interfaz de Maya. Bueno, para iniciar entonces necesitamos crear una curva que nos servirá como guía para la espina. En este caso voy a usar una curva CV Curve de Control Vertex y simplemente voy a crear una curva lineal desde la cintura hasta donde termina la espina, totalmente recta, solamente un span. Centrar el pivot y la vamos a ubicar de esta manera en el personaje. En este caso pues no nos interesa realmente que la espina se adecue a la curvatura del personaje. Una espina recta sencilla pues nos bastará para este caso. Vamos a revisarlo en perspectiva desde donde viene la espina. En este caso pues, por ejemplo, podemos subirla un poquito más, que empiece desde más o menos desde aquí y nos llegue hasta acá, hasta la base del cuello, inclusive un poquito más abajo. Listo. Y luego necesitamos pues reconstruir esta curva para que tenga el número de control vertex igual al número de joins que necesitamos y el espaciado también que necesitamos. Para esto vamos a ir al menú de curvas, editar curvas. Vamos acá donde dice rebuild curve o reconstruir curva. Vamos a las opciones y voy a resetear acá para que miremos. Entonces simplemente le voy a decir que sea de parámetro 0 a 1 uniforme y que sea solo un span, y le voy a decir que el grado de la curva sea grado 7. Luego esto clicamos en reconstruir y si miramos los control vertex ahora tenemos precisamente 7 puntos distribuidos equitativamente sobre la curva, y estos puntos serán donde irán nuestros joints. Ahora, para crear los joints yo simplemente pues selecciono todos los control vertex y voy a usar un script que tengo acá, que se lo voy a mostrar rápidamente. Esto no es un tutorial de scripting, así que no voy a explicar todos los parámetros, sino que lo vamos a ver pues rápidamente. Entonces primero tenemos un procedimiento que yo lo he llamado pues join en vertex, pueden darle cualquier nombre. Lo que hace es simplemente obtener una lista de los componentes seleccionados. En este caso pues se deben seleccionar vértices o control vertex, y en cada vértice crea un clúster, un nuevo clúster en esa misma ubicación del vértice, y luego crea un join, y al join le asignamos un point constraint sin offset para que el join se mueva hacia donde está el clúster que habíamos creado en el punto. Luego de esto borramos el point constraint y borramos el clúster. Esto simplemente ya al final ejecutamos el procedimiento y ya está. Un script bastante sencillo. Entonces simplemente acá tengo la curva, selecciono todos mis control vertex, ejecutamos el script y ya tenemos los joints. En este caso pues la escala del modelo es bastante grande, entonces para ver mejor los joints simplemente podemos incrementar el radio a 2 o 3. En este caso lo voy a dejar en 2, es suficiente. Y luego lo que tenemos que hacer pues es ir nombrando todos los objetos. Es clave pues que los estemos nombrando para que no se nos vuelva una revoltura a la escena. Entonces comenzamos con la curva, la vamos a llamar spline-spine, la espina. Ahora vamos a los joints. Selecciono todos los joints y voy a usar esta herramienta de renombrar, simplemente un script que carga un name field por cada objeto seleccionado, y lo voy a nombrar pues con la convención que vengo trabajando de este modelo, que esto en este caso, como es para videojuegos, tenemos
un requerimiento de nombramiento en donde cada uno de los joins me va a empezar por B-bajo, y eso también nos va a servir para facilitarnos la vida más adelante luego a la hora del skinning. Entonces este se llamará B-bajo espina A01, y de aquí los subsecuentes simplemente serán espina B, espina C, D, E, F, G, H. Listo. Ya con nuestros joins nombrados podemos comenzar a emparentarlos. Simplemente selecciono uno, shift el otro, presiono la tecla P para emparentar, y así emparentamos toda la cadena de joins de la espina. Listo. Lo siguiente que debemos hacer es revisar la correcta orientación de los joins de la espina. En este caso, como los creamos individualmente, todos los joins van a estar orientados al mundo. ¿Cómo vemos esto? Voy a seleccionar el padre de toda la jerarquía y voy a dar clic derecho, seleccionar jerarquía, select hierarchy. Una vez seleccionados todos, vamos a display, transform display, local rotation axis, y de ahí podemos ver qué orientación tienen los joints. La convención que estamos manejando en este proyecto es que el eje del twist, es decir, el eje que va apuntando de un joint al siguiente, va a ser el eje X, y aquí en este caso vemos que está el Y, entonces ya sabemos que por ese lado está mal. Entonces simplemente para orientarlos seleccionamos nuevamente el padre de la jerarquía de joints y vamos en los menús de animación al menú skeleton, orient joint, y cliqueamos en la caja de opciones para resetear acá los settings. Esto es lo que obtendríamos por defecto. Entonces vamos a escoger nuestro eje primario como el eje X y nuestro eje secundario, que en este caso será el que apunte hacia el frente del personaje, será el eje Z para ambos, secondary axis y secondary axis world orientation. Cliqueamos en orient y ahí lo tenemos. La herramienta de Orient Joint nunca nos orienta el joint del final. Generalmente estos joints no se esquinean. En este caso sí lo haremos, pero igual como es el final de la cadena no lo va a orientar. Entonces lo que podemos hacer es simplemente presionamos Control A para ir al Attribute Editor, y aquí buscamos el atributo bajo Joint que se llama Joint Orient, y nos aseguramos de colocar estos valores en 0. Esto hará que esto quede pues orientado igual que el padre, que sería el joint antecesor de este. Listo, una vez seleccionado ya orientados los joints, podemos nuevamente desaparecer los local rotation axis, o vamos a dejarlos ahí por el momento para luego trabajar en lo que es el twist de la espina. Bueno, ahora necesitamos una manera de poner a funcionar esta espina y de controlarla. Entonces antes de proceder vamos a crear unos controles que nos van a servir para esto. Entonces yo voy a utilizar una curva en forma de cubo. Pues pueden utilizar cualquier curva que les parezca adecuada y le dan la forma que quieran. Entonces yo voy simplemente aquí a darle una forma sencilla a esto, que se adecue como al personaje, que me indique pues el área que está controlando. Podemos revisar siempre en la perspectiva qué tal se va a ver nuestro control. La idea es que sea fácil de seleccionar para los animadores, ¿cierto? Y nos aseguramos que el pivot de nuestro control esté sobre la base de la columna que hemos creado, que desde ahí es donde la vamos a controlar. Una vez creado el control, friseamos las transformaciones, borramos la historia y lo nombramos. En este caso voy a usar CC para que es por Control Curve guión bajo, y este podemos llamarlo Lower Back, espalda baja 01.
le coloco 0,1 a todo al final, es porque este personaje va a ser instanciado varias veces luego. Entonces al colocarle el 0,1 me aseguro de una vez que el programa va a seguir renombrándolos en orden. Entonces la siguiente instancia será 0,2, 0,3 y así sucesivamente, y evitamos pues así que hayan conflictos de nombre que en algún momento nos puedan presentar algún problema. Bueno, voy a crear un segundo control para la parte superior, para el pecho del personaje. Esta vez el pivot lo voy a dejar, puede ser ahí en el penúltimo join. Sí. Y hacemos la misma, vamos a darle una forma pues adecuada a nuestro objeto de control. Bueno, una vez que tengamos como la forma deseada, pequeño ajuste aquí, nuevamente friseamos las transformaciones, borramos la historia si la hay y la renombramos curva de control, y en este caso pues será el pecho, chest 01. Ok, tenemos nuestras curvas de control ya para la espina lista. Hay otro par de curvas de control que vamos a crear, pero las haremos ahorita más adelante. Vamos a continuar con el setup de la espina como tal. Ya tenemos los joints, tenemos una curva que nos va a ayudar como esa guía, y tenemos nuestras dos curvas de control. Lo siguiente que necesitamos crear es un IK Spline. Para eso vamos al menú de Skeleton y seleccionamos IK Spline Handle Tool y vamos a las opciones. Voy a resetear aquí la herramienta. Esto es lo que obtendríamos por defecto. Entonces primero necesitamos desactivar Auto Create Curve. Nosotros ya tenemos una curva creada que nos va a servir, entonces no necesitamos que la herramienta nos cree otra curva. Y vamos a quitar Auto Parent Curve para que no nos emparente la curva a nada, ya que la necesitamos por fuera de los joints para que el rig más adelante escale correctamente y no tengamos dobles transformaciones. Luego, para crear ya la curva finalmente, pues simplemente seleccionamos el primer join, seleccionamos pues de acuerdo a como esté su distribución de joints, puede ser el último o el penúltimo join. Yo lo voy a hacer hasta el último, control clic al último, y por último control clic a la curva que nos va a servir para controlar. Y esto nos crea este IK, que yo voy a renombrarlo como IK SPL Spline _ Spine 01. Entonces, ¿qué pasó acá? Si vamos a la curva y presionamos F8 para ir a modo componente, vemos que podemos seleccionar los control vertex, y si los movemos, la espina se adapta a la curva, dándonos pues una deformación precisamente como la buscamos, como la de una espina, ¿cierto? Ahora necesitamos pues hacer que esa curva pueda ser controlada más fácilmente con estas curvas en forma de caja que hemos creado. Entonces, para eso voy a crear otros joints que nos van a servir de control. Voy a crear un join en cualquier parte en el espacio, lo snapeo aquí abajo, voy a incrementar la escala para que sea bastante diferenciable, ¿cierto? Entonces tengo este abajo y este lo voy a renombrar join control lower back
0,1. Voy a duplicarlo y voy a agregar otro aquí arriba, y este será joint control chess 0,1, y tenemos esos joints listos. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar un smooth bind de estos joints a la curva. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos ambos joints, luego seleccionamos la curva, vamos a skin, bind skin, smooth bind. Aquí en las opciones voy a resetear y vamos a seleccionar en bind to, seleccionamos joints, selected joints. El método puede ser closest distance. Skinning method vamos a dejar el classic linear. Normalize ways, me gusta usar interactivo para que los pesos queden siempre con un valor de 0 a 1. El número máximo de influencias pues no es muy relevante en este caso, ya que solamente vamos a tener 2 influencias, no va a haber ningún problema, y el resto de opciones las podemos dejar por defecto, y cliqueamos en bind skin. Ahora si movemos estos joints vemos cómo nos afecta la curva tanto en traslación como en rotación. Vemos acá. Sin embargo, si observamos, no tenemos rotación en el eje X de los joints. En este caso es el eje Y de estos joints de control, pero eso lo arreglaremos luego. Por ahora pues ya tenemos algo que funciona. Ahora simplemente voy a tomar estos joints de control y selecciono la curva y presiono la tecla P para emparentarlo. Ahora ya cuando muevo este control se mueve la curva con esto. Ya podemos seleccionar este joint, control H para ocultarlo, que no lo necesitamos más, y hacemos lo mismo con el joint de abajo, y ya podemos controlar esto a través de la curva. Muy sencillo. Bueno, finalmente necesitamos el twist, necesitamos que nuestro personaje pues pueda rotar de esta manera. Para hacer esto entonces vamos a seleccionar el handle de nuestro IK Spline, presionamos Ctrl A para acceder al Attribute Editor, y vamos a buscar acá el tab de IK Solver Attributes, y dentro de esto tenemos uno que se llama Advanced Twist Controls. Aquí en Advanced Twist Control entonces vamos a activar Enable Twist Control y vamos a empezar a setear acá. Entonces primero World Type, vamos a utilizar Object Rotation Up Start End, y seleccionamos no nos preocupemos si se empieza a poner un poco loco la espina en nuestro viewport. Esto es por lo que estamos moviendo acá. Al final nuevamente vamos a ver que nos va a quedar bien. Entonces vamos a seleccionar el Loop Axis, Z positivo, Positive C, y en el Loop Vector y Loop Vector 2 nos aseguramos de que tengamos un valor de 1 en el eje Z y de 0 en los ejes X y Y. Luego nos pide un World Up Object, 2 objetos, es decir, el objeto que va a controlar cada twist. Entonces esos son precisamente nuestras curvas. Entonces voy a copiar el nombre de esta curva, vuelvo de nuevo a los twist control, voy a copiar aquí en World Object 2, voy a copiar la del pecho, y Lower Back la voy a copiar aquí en World Object. Entonces si vemos nuestra espina ya se ha organizado, y si vamos a probar, si rotamos el eje de nuestro twist, vemos que ya tenemos un twist desde la parte de arriba y tenemos también un twist aquí abajo. Listo, con esta parte pues terminaríamos el setup de la espina por sí sola. Sin embargo pues tenemos que primero pegarla de la cadera, pegarla de las piernas y crear un control del centro de gravedad del personaje, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces primero, pues lo primero que voy a hacer va a ser crear unas curvas de control para esto. Entonces voy a ir aquí al Front View, voy a crear simplemente un círculo. Ustedes pueden darle la forma que quieran. Tratar de hacer aquí algo
Está medio interesante. Y esta será la curva de control para nuestro centro de gravedad. Entonces le vamos a colocar el pivot en la base de la columna. Yo luego simplemente voy a mover los control vértices un poco hacia atrás, un poco por acá. Y renombramos la curva, esta va a ser CC, Control Curve, COG, Center of Gravity, 0,1. Y recordemos que nuestro pivot de esta curva nos queda aquí en la base de la espina. La siguiente curva que vamos a crear es para crear un control independiente para las caderas. Esto con el fin pues como de garantizarle al animador un poquito más de control, que no nos quede pues demasiado simple la espina y que realmente pues permita darle un buen movimiento a las caderas, a la espina baja del personaje. Para esto va a crear otro círculo, se va a crear acá y lo snapeo en este caso. Bueno, vamos a crear primero el join de la cadera, ¿cierto? Para poder tener a dónde snapear esa curva. Será un join acá independiente para manipular esto. Vamos a renombrarlo B-hip, ¿cierto? Y nuestros joins de los muslos irán emparentados a este, y este será el que nos dé este movimiento de la cadera. Muy bien. Bueno, una vez listo esto, ahora sí podemos crear el control, la curva de control para este objeto. La snapeamos en su posición. Recordemos frisear las transformaciones y borrar la historia de las curvas de control que hemos creado. Ahora para este de las caderas voy a ajustar un poquito la forma acá. Recordemos igual mantenerlos como fácil de seleccionar para facilitarle pues la vida a los animadores, que al fin y al cabo es pues como el trabajo de uno como rigger. Listo, la renombramos CC hip 01. Y pues por ahora estamos listos en cuanto a nuestras curvas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero a esta curva, que es el centro de gravedad, voy a ponerle un color. Voy a usar amarillo. Estoy usando azul para el lado izquierdo y rojo para el lado derecho. Voy a usar amarillo para los controles del centro. Y esta curva, las dos curvas que hemos creado para controlar la espina, las vamos a emparentar bajo el centro. Esto lo que nos va a permitir es que nuestro centro de gravedad nos controle pues precisamente toda la parte del torso del personaje. Ahora la curva de la cadera la emparentaremos al control de la espina baja del personaje. Listo. Notemos pues que las curvas toman el color del objeto padre, entonces no tenemos que ajustar pues más el color para esas. Y bueno, ya ahora acá en cómo pegar la espina de nuestras piernas, pues en este caso, al ser para videojuegos, nosotros tenemos un requerimiento dentro del motor de videojuegos en donde todos nuestros huesos del personaje deben estar bajo una sola jerarquía, bajo un join que se llame B-root o la raíz. Entonces simplemente voy a crear un join, voy a cambiar un poco la escala, y este join simplemente estaría en el punto 0, 0, 0. Lo vamos a dejar aquí en todo el centro de nuestro grid. Este va a ser el join root. No es totalmente necesario que esté en el centro del grid, eso ya depende pues del
del proyecto como tal, pero nosotros en el caso de este proyecto pues hemos decidido, por ciertas facilidades que nos dan luego en el motor de videojuegos, mantenerlos todos centrados en el grip. Y a este join es el que llamamos b-root 01, y aquí vamos a emparentar entonces el join de la cadera y el join A de la espina, es decir, la base de la espina. Sí, quedan todos emparentados. Este join root realmente nunca se va a mover, solo nos va a servir pues como para darle una posición absoluta luego a nuestro personaje en el motor de videojuegos. Bueno, ahora tenemos que hacer que esto se conecte, porque realmente si movemos esto pues nada de acá se está moviendo como tal. Entonces vamos a hacer la siguiente conexión. Primero pues esta curva debe controlar la rotación de este join. Entonces seleccionamos la curva, seleccionamos el join, vamos al menú Constraint y seleccionamos Orient Constraint. En este caso ambos tienen la rotación respecto al mundo, entonces no deberíamos necesitar mantener el offset. Cliqueamos a aplicar y vamos a probar, y si rotamos, rota perfectamente. Ahora tenemos que hacer que esta cadera se mueva también respecto a la columna. Entonces seleccionamos el join de la base de la espina, luego seleccionamos el join de la cadera, vamos a Constraint y vamos a hacer un Parent Constraint. En este caso pues sí necesitaríamos mantener el offset. Perdón, haríamos un Point Constraint. Solo queremos la posición, ya que la rotación nos la va a dar el otro control, ¿cierto? Entonces Point Constraint, aseguramos de tener encendido mantener offset, maintain offset, añadir. Entonces si vamos a mover el control de nuestra cadera, vemos que ya se viene con nosotros esta de la espina, y si la rotamos, como la otra curva controla la rotación, y vemos que es independiente, es decir, que podríamos rotar la espina hacia acá, hacia la dirección que queramos, y luego jugar con la cadera para darle algún otro tipo de dirección a la animación. Si probamos nuestro centro de gravedad, vemos que nos mueve toda esta parte superior, el personaje como tal. Genial. Bueno, ya lo otro que podemos hacer es nuevamente seleccionar toda la jerarquía de joints y esconder los local rotation axis, que ya no los necesitamos ver, y pues ya emparentar todo aquí organizar nuestro outliner. Yo tengo aquí esta jerarquía de grupos, entonces simplemente voy a emparentar el ICAS spline bajo el grupo de ICAS y los joints pues bajo el grupo de joints. Luego nos queda el centro de gravedad, que lo meteremos bajo Control Objects, y con esta curva de la espina hay que tener cuidado, pues esta es la razón por la que no queríamos que la emparentáramos. Para poder escalar luego todo el rig, debemos emparentarla bajo extra nodos, que no está dentro del Global Move, o sea que no se va a transformar, y la voy a meter en extra nodos a ocultar, extra to hide. De esta manera, cuando vayamos a escalar el personaje, no vamos a tener doble transformación, ¿cierto? Bueno, con esto terminamos el rig de la espina. El procedimiento para pegar los brazos luego es mucho más sencillo. Luego que creemos el joint del hombro, de la clavícula, lo podemos emparentar al joint, en este caso spine G, y ya no debería presentarnos pues mayor inconveniente. Luego si más adelante tendremos de pronto un tutorial pues, de cómo continuar con los brazos, en este caso brazos FK de Forward Kinematics para este personaje de videojuegos. Y eso es todo.